¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Es un gusto para mí saludarte nuevamente. Muchas gracias por tu fidelidad, por estar aquí siempre pendiente de lo que vamos a hablar en este momento. Estamos aquí, ¿verdad? Gracias al Señor, es su voluntad, es su propósito, que nosotros pues ahora estamos aquí, ¿verdad? Compartiendo esta palabra. Así que yo te doy la bienvenida y te doy las gracias, ¿verdad? Por regalarme esos valiosos minutos de tu tiempo para poder ver qué es lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Así que bienvenido a este lugar. Y bueno, y continuamos. Ahorita estamos viendo esta serie. Hemos dejado un momentito lo que es visión sobrenatural, ¿verdad? Le hemos dejado un momento para poder llevar esta serie que se llama Parámetros para obtener este éxito en cada asignación. Recordemos que constantemente estamos siendo asignados por Dios para hacer determinada labor. Hablamos de que una asignación es una responsabilidad que Dios te otorga, una responsabilidad inmediata, ¿verdad? En lo cual tú tienes que realizar esa acción. Entonces, para poder tener éxito en cada una de ellas, hablamos que hay que tener ciertos espacios. Es como unos ciclos, ¿verdad? Donde tenemos ciertos espacios y hablábamos el domingo pasado del primer punto, que es el descanso. De qué importante es el descanso, porque cuando tú estás descansado, tú puedes venir y poder proyectarte mejor para poder realizar la siguiente asignación que Dios te va a otorgar. Entonces, qué importante que cuando tú termines algo, tú tomes un tiempo para poder descansar y luego venir ya con lo nuevo que Dios te otorga, comenzar de nuevo lo que es el ciclo, ¿verdad? Que conlleva todos estos puntos específicos, de estos parámetros que Dios me ha mostrado para poder realizar esa asignación y terminarla de una manera exitosa. Entonces ahora vamos a ver el segundo punto o el segundo parámetro, y es la autoevaluación. La autoevaluación que va amarradito, ¿verdad? Con la meditación, ya te voy a explicar por qué. ¿Qué es la autoevaluación? Bueno, para poder autoevaluarse hay que introvertirse, ¿verdad? Hay que introvertirse, hay que verse hacia adentro. Hay que ver qué es lo que realmente cuando estamos autoevaluándonos, estamos viendo hacia adentro y ahí podemos detectar cuáles son los errores, cuáles son las dificultades, podemos analizar en lo que hemos hecho anteriormente, por ejemplo, la asignación anterior, podemos nosotros ahí venir y analizar y decir, evaluarnos en cuanto a ello, que en qué fallamos, cuál fue lo que podría haberse hecho mejor, o qué es lo que se puede mejorar, qué es lo nuevo que podríamos incrementar. Cuando nosotros venimos y de cada vez que terminamos una asignación y nos tomamos ese tiempo para evaluar, ¿verdad? Para evaluar tanto en lo que hacemos en la asignación como nosotros mismos interiormente. Voy a tomar también este punto aquí, basándonos ya en lo espiritual, porque sí, realmente muchas veces las cosas no funcionan por la calidad espiritual que nosotros andamos. Acordemos que nuestra área aquí es una área espiritual más que todo. Cuando estamos trabajando para el ministerio de Dios, es una área espiritual. Estamos trabajando en el mundo, para el mundo sobrenatural. O sea, estamos trabajando en el mundo natural, pero para el mundo sobrenatural. Entonces, por ello es que tenemos que tomar muy en cuenta, ¿verdad? ¿Cómo es que estamos? La autoevaluación significa eso, ¿verdad? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo estamos procediendo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que podemos haber hecho mejor? ¿Qué es lo que qué es lo que nos faltó? ¿Verdad? ¿Qué recursos faltaron? ¿Cómo podríamos en una próxima ocasión que eso mejore? ¿Verdad? Entonces todo eso se da en la autoevaluación. Pero como te dije, ¿verdad? Esto va de la mano de la meditación. Vamos a leer ciertos versículos aquí para ayudarte, ¿verdad? Para poder comprender mejor lo que Dios quiere decirnos en este momento. Y quiero que vayas allá a Salmo 4:4. Busca tu Biblia, ¿verdad? Para que tú sepas que lo que estamos hablando aquí es la palabra de Dios, ¿verdad? Que tú puedes encontrar en la Biblia. Y que además, pues si no la tienes ahí a la mano, pues entonces anótala, ¿verdad? Anota la cita en un papel y posteriormente tú la buscas. Dice ahí, temblad y no pequéis, ¿verdad? Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad.
Mira qué interesante. Dice, temblad y no pequéis. Como quien dice, respeta. Respeta, ¿verdad? Porque cuando dice temblar es un respeto. Respeta y no peques, ¿verdad? Y medita en vuestro corazón estando en vuestra cama. Cuando habla de vuestra cama, está hablando en vuestro descanso. Medita en vuestro descanso, ¿verdad? Medita en lo que ha transcurrido, medita en lo que ha acontecido, medita en todo lo que en las acciones, ¿verdad? Medita en aquella asignación que acaba de acontecer, la que acaba de desarrollar. Medita, ¿verdad? En ti mismo y luego callado. ¿Por qué dice callado? Porque es en medio del silencio cuando tú puedes escuchar la voz de Dios claramente. Yo sé que muchas personas pueden decir, esta mujer quizás no duerme, porque cuando tú ves esos mensajes que yo pongo 3, 2 de la madrugada, 3 de la madrugada, 4 de la madrugada, a veces medianoche, es porque yo estoy descansando, por supuesto que sí. Pero en ese momento Dios me despierta y con ese texto aquí en la mente y yo digo, bueno, tengo que entregar esta palabra de Dios porque más de alguna persona lo necesita. Entonces yo vengo y en ese momento yo comparto la palabra de Dios que Él me está poniendo en ese momento, en los pensamientos. Ahí empiezo ya a escribir lo que Dios pone en mi corazón que se debe de escribir. Entonces, es un momento de silencio. Es un momento cuando tú dices, bueno, Señor, yo voy a meditar en este momento, voy a quedar en silencio, ¿verdad? Cuando dicen vuestra cama es un simbolismo de descanso, es un simbolismo de silencio, ahí dice silencio, ¿verdad? Y callad. Es un simbolismo de descanso, es un simbolismo de que quédate quieto, ¿verdad? Es un simbolismo de que te dice, mira, quédate quieto y espérate un momento. Espera que Dios te diga lo que te va a decir. Espérate, ¿verdad? Porque en ese momento de quietud, en ese momento de silencio, tú vas a escuchar la voz de Dios y va a ser más fácil que a través del Espíritu Santo tú puedas encontrar aquel error, aquella dificultad, aquello que está aconteciendo dentro de ti, aquello que no te permite avanzar, aquello que está afectando para no poder realizar efectivamente lo que Dios te destinó a hacer. Amén. Entonces en ese momento de silencio es cuando escuchas la voz de Dios y cuando también Él te puede dar una nueva instrucción. Por eso es necesario guardar silencio. Pero también dice, allá en Salmo 63, 6, anótalo por favor. Salmo 63, 6, ¿verdad? Dice de la siguiente manera. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. ¿Verdad? Dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Es en ese momento cuando decimos, bueno, Señor, yo voy a esperar, yo voy a estar aquí, sí voy a estar quieto, sí yo voy a estar tranquilo, sí yo voy a estar en cualquier momento de descanso, ¿verdad? Yo voy a estar calladito, silencio, yo voy a estar tranquilo, voy a esperar que tú me hables. Voy a esperar, Señor, que tú me digas cuál es la indicación, qué es lo que hay que hacer. Estamos hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? De Jehová de los ejércitos. Lo que Él venga y te diga para poder decir la siguiente asignación, lo que vas a hacer en Dios, lo que vas a hacer en Cristo Jesús, en Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál es el siguiente lineamiento? ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Todo eso lo encuentras nada más cuando tú te decides, ¿verdad?, a descansar, cuando tú te decides a escuchar la voz de Dios, cuando tú estás pendiente a escuchar la voz, cuando tú ya te has autoevaluado, cuando tú ya has dicho, bueno, Señor, vamos a ver cómo estamos, vamos a ver qué es lo que estamos fallando, vamos a ver cómo está la situación, qué es lo que hay que corregir, qué es lo que hay que mejorar, qué es lo que hay que trabajarlo, ¿verdad? Entonces todo eso se ve en ese momento. Ahora bien, ¿para qué nos va a ayudar la autoevaluación? Vamos a ver para qué nos va a ayudar la autoevaluación. Gloria a Dios. La autoevaluación nos permite, en primer lugar, evaluar nuestros errores. Lo venimos diciendo. Evaluar nuestros errores. La autoevaluación nos permite evaluar nuestros errores. Es ahí donde nos damos cuenta que fallamos, ¿verdad? Y ahí es donde tomamos ya
las cartas sobre el asunto para decir, bueno, vayamos en esto, vamos a tomar esta decisión, vamos a hacer esto para poder venir y mejorarlo. Pero no solamente es que tú vas a tomar la decisión por tomarla por sí mismo, porque recordemos que estamos hablando de un ámbito espiritual. Entonces cuando tú dices, bueno, sí sé el error, sí sé en lo que he fallado, sí he reconocido que esta asignación no resultó como prefería que hubiera sucedido por X razón. Pero tienes que esperar que sea el Espíritu de Dios que te indique, ¿verdad? Que te indique qué es lo que tienes que hacer. Además dice, evaluamos nuestras debilidades, ¿verdad? Cuando venimos a una autoevaluación, realmente venimos y detectamos nuestras debilidades. Y decimos, bueno, sí, no logré alcanzar esto porque esta es una de mis debilidades, ¿verdad? Que hay que mejorarlo, ¿verdad? Por ejemplo, una falta de organización o, por ejemplo, una falta de poder, de conocimiento de lo que se está haciendo. Entonces, todo eso son debilidades que hay que mejorar. Entonces, ahí se va trabajando eso, cuando tú realmente lo identificas. Además, otro punto es, ¿para qué nos sirven? Para poder evaluar nuestras fortalezas. Tú te conoces en una autoevaluación cuál es tu fortaleza, para qué eres bueno, qué es lo que te resulta mejor, ¿verdad? Entonces tú dices, sí, esto me falló, pero en esto yo avancé. ¿Por qué? Porque este es mi fuerte, esto es lo que a mí me funciona. Entonces tú realmente te das cuenta, en una autoevaluación hasta te conoces a ti mismo, ¿amén? En una autoevaluación te conoces a ti mismo para poder ver qué avanzar, hasta dónde son tus límites, ¿verdad? Entonces ahí en ese punto es que lo hacemos. Ahora ya para ir terminando, vamos a irnos allá a Salmos 119, 15, 16, acompáñame. Salmos 119, 15, 16. Dice de la siguiente manera, en tus mandamientos meditaré. Amén. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Vemos acá que esto se divide aquí en 4 puntos muy esenciales y es que el primero dice, en tus mandamientos meditaré. Los mandamientos, ¿y qué significan los mandamientos? Los mandamientos, cuando estamos hablando en el área aquí espiritual, cuando decimos en tus mandamientos meditaré, porque estamos hablando de la autooración, pero también agarrado la meditación, porque es ahí donde nosotros nos damos cuenta qué es lo que está fallando. Entonces dice ahí, ya cuando nos hemos dado cuenta del error, venimos y decimos, en tus mandamientos meditaré. ¿Qué significan los mandamientos? Significa la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Es la ley, ¿verdad? Es la ley, es los mandamientos, son los lineamientos, son lo que Dios realmente quiere que nosotros ejecutemos, lo que nosotros hagamos para que nos vaya bien en nuestra vida. Son esas reglas que Dios ha dejado para que nosotros las cumplamos, no como una finalidad para salvación, porque hemos hablado muchas veces que los mandamientos no son para salvar a nadie, sino para darse cuenta de en qué estamos fallando, ¿verdad? Ante Dios. Entonces, ahí están los mandamientos. Entonces dice ahí, en tus mandamientos yo meditaré. Meditaré en qué he fallado, Señor, de acuerdo a tus mandamientos, porque los mandamientos, cuando nosotros venimos a leerlos, nos confronta. Y ahí nos damos cuenta en qué estamos fallando, en qué le estamos fallando a Dios. Amén. Cuando venimos a los mandamientos nos damos cuenta en qué le estamos fallando a Dios y a donde nosotros podemos corregir nuestro camino. Cuando nos damos cuenta en qué estamos fallando. Entonces dice, yo me voy a deleitar en tus mandamientos en el momento de la meditación, de venir y pasar ese parámetro, de pasar esos, como te dijera, evaluación, ¿verdad? Ir chequeando, Señor, te fallé en esto, mira, Señor, en esto que pasó, Señor, aquí, ir chequeando, ir autoevaluándose para ver si realmente estamos bien, ¿verdad? O en qué estamos fallando, que hay que mejorar en cuanto a los mandamientos, ¿verdad? De nuestro Dios. Dice, en tus mandamientos meditaré. Después dice, consideraré tus caminos. Cuando dice consideraré tus caminos, es que el camino que Dios te ofrece es mejor que el que nosotros podemos tomar. Amén. Cuando Él es el que nos guía, entonces es mejor seguir los pasos de Dios. Yo siempre digo esto, yo camino los caminos que Dios me traza y yo pongo mi pie sobre la huella que nuestro Dios me va dejando a mí, que mi Señor Jesucristo me va dejando a mí. ¿Por qué? Porque yo prefiero mejor llevar un camino
aunque sea difícil, pero sé que Él va conmigo y que todo va a resultar de acuerdo a la voluntad de Él, que tomar un camino a mi antojo y que todo sea una equivocación, ¿verdad? Y que todo sea después como no se quiere. Amén. Entonces, por eso dice, voy a considerar tus caminos, pero ¿cómo lo hacemos eso? En un momento de bullicio, en un momento donde está toda la gente ahí y que te están hablando y que estás distraído, tú no puedes escuchar la voz de Dios. Pero cuando tú estás en un momento de tranquilidad, ahí estás descansando y estás meditando, Dios te da dirección. Dios te muestra el camino. El Espíritu Santo viene a ti para indicarte cuál es el siguiente paso que tienes que dar, hacia dónde te tienes que dirigir. ¿Para qué? Para estar siempre respaldado por aquel que te está guiando. Cuando Dios te guía, tú cuentas con la presencia de Él, con la cobertura de Él. Amén. Entonces dice aquí, además dice, me regocijaré en tus estatutos. Pero aquí estamos hablando en sus estatutos, estamos hablando en la palabra de Dios. Yo me voy a regocijar, ¿por qué? Porque la palabra de Dios se cumple. Cuando tú vienes y declaras una palabra, tú puedes estar confiado que esa palabra se cumple en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios es maravilloso. Dice, yo no soy hombre para mentir. Yo no soy hombre para mentir. Dice, todo lo que sale de la boca de Dios, toda la palabra que Dios te da, es palabra que se va a cumplir al que cree. Amén. Porque en este mundo hay personas que leen la palabra de Dios, solamente la leen y la toman y la dejan ahí como que broma. Pero aquel que sí realmente se aferra a ella, aleluya, aquella que verdaderamente se aferra a esa palabra, lo que Dios le está diciendo, eso va a acontecer, eso va a pasar. Aleluya. Porque te has aferrado a una palabra. Y por eso te vas a deleitar en sus estatutos. Porque cuando tú lees la palabra, tú hayas consuelo, tú hayas guía, tú hayas ayuda, tú hayas orientación, tú hayas lo que necesitas en esa palabra. Amén. Entonces tú te deleitas en ella. Porque en tus peores momentos hay un manjar en esa palabra. En tus peores momentos hay un manjar, porque siempre lo que tú necesitas escuchar está en la palabra de Dios. Amén. Está en el santo libro de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Lo que se ha escrito acá es una palabra viva y eficaz, dice. Entonces, cuando tú vienes y te deleitas en sus estatutos, es que dices, Señor, esta es la palabra que yo necesitaba. Y tú te reanimas, y tú te levantas, y tu fe se crece. ¿Por qué? Porque esto es un deleite. Cuando tú estás en los peores momentos, la palabra de Dios es la que te levanta. Y cuando tú te aferras a una palabra de Dios, ten por seguro que acontece. Cuando es Dios quien te lo dice, acontece. Sucede. Porque tú lo crees. Dice la palabra de Dios que para el que cree todas las cosas le son posibles. Amén. Dice la palabra de Dios que ella es como espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del corazón, diciendo los pensamientos y quita los tuétanos, todo eso, quita todo lo que está malo. Porque la palabra de Dios es capaz de transformar a las personas. Es una palabra viva y eficaz. Y cuando tú la crees, lo que dice la palabra de Dios, eso acontece cuando tú te apoderas de ella. Amén. Entonces dice, yo me voy a deleitar en tus estatutos. Yo me voy a deleitar en tu palabra, Señor. ¿Por qué? Porque en ella encuentra paz mi alma. Porque en ella encuentra el alimento que necesito. Porque ella me da la orientación que yo necesito para poder avanzar en esta vida. Ahí encuentro todo. Es un banquete espiritual. Venir y hablar. Leer la palabra de Dios. Entonces por eso yo me voy a deleitar en sus estatutos. Me regocijaré en sus estatutos. Pero también dice, ya para finalizar, dice aquí, no me olvidaré de tu palabra. Amén. No me olvidaré de tu palabra. ¿Por qué? Porque como te viene diciendo, Dios no es hombre, no es hijo de hombre para mentir. No me voy a olvidar de la palabra que Dios me ha dado. No me voy a olvidar de la palabra con la que Dios me ha marcado. ¿Por qué? Porque se va a hacer realidad en mi vida. Cada una de las promesas, cada una de las palabras que Dios con las cuales me ha marcado, se tienen que hacer realidad en mi vida porque vienen de la mano poderosa de Dios, vienen de la boca poderosa de Dios y Él no miente, Él no falla. Entonces cuando tú vienes y te apoderas de una palabra, como te digo, cuando te tomas y te aferras una palabra, quiero decirte que siempre va a acontecer.
Mejor son los dichos y las palabras que vienen de la boca de Dios que de los hombres. Amén. Las promesas que se cumplen son las que vienen de Dios, no las de los hombres. Amén. Entonces quiero que tomes en cuenta eso. Entonces cuando nosotros venimos y nos autoevaluamos y decimos, bueno, ¿en quién he creído yo? ¿En quién he creído yo? ¿Quién es el que me da la vida? ¿Quién es el que dirige mi camino? ¿Quién es el que me da esas palabras de vida? ¿A dónde está mi vida? ¿En qué manos está mi vida? Cuando tú te encuentras con esa autoevaluación dentro, tu fortaleza viene, tu fuerza es recuperada, tu fe se vuelve fuerte, porque también te recuerdas de cada una de las promesas que Dios te ha dado y tienes bien firme que esa palabra no miente. Entonces cuando tú te evalúas, tú te autoevalúas, no solamente encuentras tu error, no solamente encuentras tu debilidad, no solamente encuentras tu fortaleza, sino que realmente te evalúas y sabes quién camina contigo, quién es el que te ha llamado para cumplir un propósito, quién es el que te ha llamado para darte esta asignación. Y quiero decirte que con esto termino. Cuando Dios te llama a que ejecutes una asignación, es porque Dios te va a respaldar en ella de principio a fin. Cuando Dios te ha hecho a nacer con un propósito, es Él que te va a respaldar de principio a fin hasta que lo cumplas. Amén. Nuestros propósitos se cumplen de principio a fin cuando tú tienes esa fe en Dios, en aquel que te llamó, en aquel que te hizo nacer con un propósito en este mundo. Y cuando tú lo crees así, no hay nada que te pueda detener para cumplir ese propósito. No hay nada que pueda venir a poner obstáculos, porque entonces es Dios poniéndose al frente para limpiarte el camino para que puedas pasar. Así dice la palabra de Dios. Amén. Entonces tú puedes estar confiado. Cuando tú te evalúas, tú conoces al Dios que tienes. Y sabes que el Dios que tienes dice que es más fuerte lo que está dentro de nosotros que lo que está en el mundo. Amén. Entonces, quiere decir que cuando tú te evalúas, tú conoces a quién andas portando adentro. Tú conoces a Dios. Tú conoces quién camina a tu lado. Cuando tú te haces una autoevaluación, se va la baja autoestima. Gloria a Dios. Aleluya. Se va la baja autoestima. Porque sabes quién camina a tu lado. Amén. Entonces cuando tú te autoevalúas, conoces muchas cosas. No solo quién eres, sino que quién camina a tu lado. Amén. Conoces no solo quién eres en Dios, sino que quién camina a tu lado, quién no te deja, quién viene y te defiende de todo, quién es el que va abriendo camino, quién es el que hace que todas las asignaciones y los propósitos se cumplan en tu vida. Tú vienes y conoces quién es el que te provee todo lo que tú necesitas para cumplir el plan perfecto de Dios. Amén. Cuando tú te autoevalúas, conoces quién camina a tu lado. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bien, esta es la palabra de Dios de este momento. Segundo nivel. Segundo nivel. Para venir y cumplir una asignación o tener éxito en esa asignación que Dios te ha permitido realizar. Segundo nivel. El primero es descanso. Porque cuando nosotros descansamos, nuestra mente se libera para poder recibir lo nuevo. Amén. Descanso. Y el segundo es autoevaluación, porque es necesario saber en qué estamos fallando, en qué estamos errando, qué posibilidades tenemos para la próxima asignación, ¿verdad? Tenemos que evaluarnos cómo estamos para mejorar en la asignación y para escuchar la voz de Dios, para escuchar las indicaciones. Tenemos que estar ahí en ese momento, atentos para ver qué es lo que Dios nos va a decir para avanzar. Amén. Así es que esta es la palabra de Dios en este instante. Te agradezco mucho haberme acompañado, haber estado aquí. Para mí es un honor, un placer estar en este lugar, dándote la palabra. Este es mi deleite, mi gozo, compartir contigo lo que Dios me muestra a mí, ¿verdad? Así es que te agradezco mucho el tiempo que me prestas y ahora pues vamos a orar para despedirnos. Gracias, bendito Dios. He compartido esta palabra en este instante, Señor. Gracias por habernos
regalado esta poderosa palabra donde nos dice que nosotros nos podemos autoevaluar, Señor, para mejorar y para dar una mejor calidad de lo que tú haces en nosotros. Gracias, Señor, por permanecer en nuestras vidas, por permitirnos escuchar tu voz en esos momentos de meditación, en esos momentos de tranquilidad, de relajación, para poder venir y avanzar entregando esta palabra de vida a las personas que lo necesitan, Señor. Bendice a mi amigo, bendice a mi hermano que está ahí escuchándome al otro lado de la pantalla, aquellos que van a ver el video en el transcurso del día o días posteriores. Señor, te ruego que seas tú sanándoles si están enfermos, que seas tú solventando cada una de sus necesidades, Señor, que seas tú proveyéndoles de lo que ellos necesitan, dándoles la salida y la solución a cualquier problema que puedan ellos estar cruzando. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y cuando tú das una palabra, esa palabra se cumple en la vida de las personas que creen en esa palabra. Gracias, bendito Señor. En tus manos deposito a cada uno de mis hermanos y de mis amigos. Dales una semana excelente. Bendice su salida y su entrada, Señor. Y en tus manos, pues, quedamos en este instante. Gracias, bendito Señor, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme escuchado. Ahora te deseo un feliz fin de semana. Que Dios te bendiga poderosamente. Muchos abrazos allá donde estés, ¿verdad? Y que el Señor te bendiga poderosamente y nos seguimos viendo la próxima semana si Dios lo permite. Bendiciones.